El código genético usa 3 bases para especificar un aminoácido. Traduce la secuencia del ácido nucleico en la de aminoácidos en las proteínas. ¿Cómo lo hace? DNA y RNA contienen 4 bases: adenina, timina, guanina y citosinas. Las proteínas tienen más de 20 aminoácidos. Mediante la combinación en grupos de 3, conseguimos 64 posibles combinaciones. Mediante un triplete de estos, conseguimos un aminoácido. Francis Crick y colaboradores lo demostró en 1961. El código suele escribirse mediante tripletes de bases de RNAM, denominados codones, que significa que codifican aminoácidos. Dado que la molécula de RNAM tiene cientos y hasta miles de bases, el inicio de cada proteína comienza siempre con el mismo aminoácido. El codón de inicio puede eliminarse tras sintetizada la proteína. A su vez, hay 3 codones de terminación O alto: UAG, UUA y UGA. Cuando el ribosoma encuentra el codón de alto, libera la proteína y el RNAM. Dado que hay 3 codones de alto, nos quedan 61 tripletes para especificar 20 aminoácidos, por lo que la mayoría tiene varios codones que lo especifican. Pero cada codón solo especifica un aminoácido. ¿Cómo se transcribe la información de un gen al RNA? La transcripción consta de 3 etapas. Iniciación, región del promotor al inicio del gen, donde se inicia el proceso. Cuerpo, donde se produce el alargamiento de la cadena. Y terminación, que marca el final del gen, donde termina la síntesis del RNA. La enzima RNA polimerasa sintetiza el RNA tras localizar el primer término del gen. Para esto se vale de un segmento de CNA no transcrito llamado promotor y que consta de 2 regiones principales: una secuencia corta de bases unida a la RNA polimerasa y una o más secuencias llamadas sitios de unión del factor de transcripción o elementos de respuesta. Cuando proteínas celulares llamadas factores de transcripción se unen a los elementos de respuesta, favorecen o impiden el enlace de la RNA polimerasa con el promotor y por tanto la transcripción del gen. Si se unen, la doble hélice de DNA se desenrolla comenzando la transcripción. La RNA polimerasa avanza a lo largo de la cadena de DNA, cadena molde, y sintetiza una cadena de RNA con bases complementarias a las del DNA. El avance es similar al del DNA polimerasa, comenzando en el extremo tercero y dirigiéndose al quinto. En el apareamiento, las bases de RNA y DNA, el urácleo, se aparea con la adenina. Después de aproximadamente 10 nucleótidos, se separan de la cadena molde, enrollándose de nuevo en una doble hélice. La RNA polimerasa sigue avanzando hasta alcanzar la secuencia de base del DNA, secuencia de determinación, donde libera la molécula de RNA terminada y se desprende del DNA para unirse a otro promotor y comenzar de nuevo el proceso. ¿Cómo se traduce la secuencia de bases de una molécula de RNAM a proteínas? Cada tipo de RNA tiene una función específica a la hora de sintetizar proteínas. El RNA mensajero transporta el código para la síntesis de proteínas del DNA a los ribosomas. A pesar de que el RNA se produce por transcripción del DNA, este es el único que tiene la secuencia de aminoácidos. En las procariotas los genes son compactos, o sea que todos los nucleótidos de un gen codifican en los aminoácidos de una proteína. Es más, casi todos los genes se colocan de extremo en el cromosoma, transcribiendo un único RNAM muy largo a través de una serie de genes adyacentes. Por consiguiente, la transcripción y traducción normalmente son procesos simultáneos. En las eucariotas, el DNA está en el núcleo y los ribosomas en el citoplasma. Los genes que codifican las proteínas están dispersos entre varios cromosomas. Cada gen está formado por 2 segmentos de DNA con secuencias de nucleótidos que codifican una proteína,
exones, e interrumpidos por otra que no se traducen en proteínas llamadas intrones. La transcripción de estos genes produce una cadena larga de pre-RNAM, quedando los exones en medio. Al principio y al final de la molécula se agregan nucleótidos formando un capuchón y una cola, para ayudar a la RNAM a cruzar la envoltura nuclear al citoplasma, en donde se unirá con un ribosoma, evitando que las enzimas rompan la molécula antes de traducirse. Esta molécula se convierte en un RNAM maduro cuando las enzimas del núcleo cortan las uniones entre intrones y exones, desechando los primeros. Esta división de intrones y exones tiene dos funciones. Una, permitir que la célula produzca varias proteínas a partir de un solo gen. Y dos, siguiendo esta segunda función, una especulación, permitir el desarrollo evolutivo de nuevas proteínas. Esto se da porque a veces los cromosomas se fragmentan y esas partes se pueden unir a diferentes cromosomas. En ocasiones este añadido puede codificar una nueva proteína con funciones útiles. El RNAM abandona el núcleo, llevando la información hacia el citoplasma y uniéndose a ribosomas mientras el gen permanece en el núcleo. Los ribosomas consisten en dos subunidades, cada una compuesta de RNA ribosómico y proteínas. En los ribosomas se efectúa la traducción y son estructuras compuestas que contienen RNAR. Están formados de una unidad grande y una pequeña. Esta última tiene un punto de unión para molécula de RNAM o RNAT de inicio, donde con varias proteínas se constituye el complejo de iniciación. La mayor tiene dos sitios de unión, el P y el A. Durante la síntesis de proteínas, ambas unidades se unen dejando RNAM entre ellas. Las moléculas de RNA de transferencia descifran la secuencia de bases del RNAM para obtener la secuencia de aminoácidos de una proteína. La capacidad del RNAT para entregar el aminoácido correcto depende de un apareamiento de bases específicos del RNAT y el RNAM. Cada RNAT se compone de tres bases expuestas, anticodón, que forman pares de bases con el codón del RNAM. Durante la traducción, el RNAM y el RNAT y los ribosomas cooperan para sintetizar las proteínas. Tiene tres etapas: iniciación, alargamiento y terminación. La iniciación, la síntesis de la proteína, se inicia cuando el RNAT y el RNAM se unen a un ribosoma. El punto de inicio de la traducción se marca con un primer codón AUG. Este codón AUG, el RNAM forma tres pares de bases con el anticodón UAC del RNAT. Alargamiento y terminación, la síntesis de la proteína, pero siguen formando a la vez hasta que aparece un codón de terminación O de alto. Este ribosoma ensamblado abarca unos 30 nucleótidos del RNAM. Las mutaciones del DNA en la función de los genes. Los errores en la duplicación del DNA debido a multitud de factores pueden modificar la secuencia de bases en el mismo, llamadas mutaciones. Las consecuencias de estas dependerán de cómo afecta el funcionamiento de la proteína que codifica. Las mutaciones tienen diversos efectos en la estructura y función de las proteínas. ¿Cómo se clasifican? Inversiones y translocaciones, donde los fragmentos del DNA se separan y acomodan en un mismo cromosoma o en uno diferente. Son relativamente benignas si los genes enteros solo se mueven de un lugar a otro. Delecciones en intersecciones, esto es agregar o eliminar nucleótidos. Si el número es diferente a 3 o múltiplo, pueden llegar a ser catastrófico, ya que cambiará la secuencia completamente. Sustituciones o mutaciones puntuales pueden tener 4 posibles resultados: que la proteína no cambie, que la nueva proteína es equivalente a la original, la función de la proteína cambia por una alteración en la secuencia de aminoácidos, lo cual podría llegar a producir una enfermedad grave, y la función de la proteína puede destruirse a causa de un codón de terminación prematuro, y no se produciría ninguna proteína. Las mutaciones suministran la materia prima de la evolución.
las mutaciones se producen en los gametos, pueden transmitirse a nuevas generaciones e incluso generalizarse entre la población si el resultado provee ventajas sobre el original. La regulación de los genes. El genoma humano contiene 21.000 genes aproximadamente. La mayoría de las células los contienen. Esto es debido a que las células necesitan sintetizar proteínas para sobrevivir y por ello necesitan genes que codifiquen las proteínas ribosómicas. Algunos genes, sin embargo, solo se encuentran en determinado tipo de células, por ejemplo en el caso de las glándulas mamarias. La regulación de los genes se puede dar a nivel transcripción, traducción o de actividad de la molécula. En las procariotas, el DNA procariótico frecuentemente se organiza en paquetes llamados operones, que constan de 4 regiones: el gen regulador, que controla el tiempo, la rapidez; el promotor, que da el lugar de acceso al RNA; el operador, que regula el acceso; y los estructurales, que codifican las enzimas o las proteínas. Pueden estar regulados en diferentes formas según las funciones que lo controlan. Generalmente se transcriben continuamente, salvo circunstancias especiales, cuando encuentran una cantidad sobrante de un aminoácido determinado, en cuyos casos operones específicos para esta sustancia se activan. En las eucariotas, el confinamiento del DNA en el núcleo, la variedad de tipos de células en los eucariotas multicelulares y la organización del genoma y el procedimiento de la transcripción del RNA son sus principales diferencias. Estas regulan la transcripción de genes individuales, regiones de cromosomas o cromosomas enteros. La regulación de la transcripción se realiza en 3 niveles como mínimo: genes individuales, regiones o cromosomas enteros. Las proteínas reguladoras se unen al promotor del gen, alteran la transcripción de genes individuales. Las regiones promotoras de los genes contienen varios elementos de respuesta. Los factores de transcripción específicos determinan cuál se transcribe. Muchos factores de transcripción requieren activarse antes de que afecte a la transcripción de los genes. Según se necesite la parte del cromosoma, se descondensa para dar acceso a la RNA polimerasa. Gran parte de un cromosoma puede estar condensado y ser inaccesible para la RNA polimerasa. En el caso del cromosoma de la mujer, el 85% de los genes en un cromosoma X inactivo no se transcriben.